Sé que tú, como igual que yo, como madre o padre de tus hijos, cada vez que te preguntan alguna cuestión, te tomas todo el tiempo del mundo y todo el interés en buscar la mejor respuesta para ofrecérsela. No, pues ya sé qué te pasará. Pues como a mí, como te digo, también soy madre, que muchísimas veces contestamos, ¿sabes qué? Cualquier cosa a lo que nos preguntan nuestros hijos. Por diferentes motivos. Pues que ahora os vamos a ir viendo qué motivos son los que nos llevan a contestar muchísimas veces lo primero que nos viene a la cabeza y por qué además de una manera rápida y sin darle la importancia que tiene. Y no solamente depende de la pregunta, sino que independientemente del tema, la cuestión o la mayor o menor relevancia, muchas veces optamos pues por la inmediatez de dar una respuesta. Vamos a ver hoy qué peligros tiene eso, qué consecuencias al final en los resultados de nuestros hijos y en su estado emocional. Y al final vamos a poder comprobar qué podemos hacer para potenciar aquellos riesgos que conlleva contestar cualquier cosa a las preguntas de nuestros hijos. Bueno, lo primero, soy Raquel Cabello Jimeno, soy autora de la saga Tú creas tu vida, un entrenamiento de desarrollo personal para niños y jóvenes. Estamos en un ciclo de información súper concentrada, no me salía la palabra, de todos los aspectos más importantes a tener en cuenta en el acompañamiento de nuestros hijos. Los últimos días hay como 3 membretes diferenciados, ¿vale? En los últimos días estuvimos con un ciclo en concreto que el membrete era así: tu hijo o tu hija no necesita tanta, y dejábamos sus puntos suspensivos. En concreto vimos seguridad, la sobreprotección a nuestros hijos, que es lo que conlleva. Y hoy vamos a empezar otro ciclo cuyo membrete va a ser diferente y va a ser: permite a tu hijo o a tu hija más y puntos suspensivos. Hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que permitirle más a nuestros hijos. Hay que permitirle más curiosidad. Y ahora os voy saludando a todos, que ya veo por aquí a muchas caras conocidas. Hola a todos, genial. Daisy, Maribáez, Navas, Israel, no podías faltar. Aquí tenemos a Israel, Elizabeth, ¿qué tal? También tampoco podías faltar, genial teneros por ahí. Que si habéis visto mi historia, bueno, pues aquí tenemos a Israel, ¿no? Que he compartido ese maravilloso vídeo con su testimonio y cómo con 10 años aquí lo tenemos pendiente de todo lo que puede aprender, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo las preguntas de los niños muchas veces las estamos contestando de cualquier manera y contestamos cualquier cosa. Y te lo decía al principio, soy madre y soy consciente y por eso he empleado la ironía de decir, bueno, sé que como adulto, pues cada vez que te pregunta algo, tu hijo o tu hija, te tomas todo el tiempo del mundo, todo el interés en contestar. Y es que sé que al final lo que hacemos es contestar cualquier cosa. ¿Por qué? Principalmente por 3 motivos. Los niños, nuestros hijos, pretenden que lo sepamos todo. Y también nosotros nos gusta cumplir con ese papel, con esa función que lo sabemos todos y somos la superwoman y los supermadres, superpadres y super todo, ¿no? Y no queremos ser vulnerables ante nuestros hijos. Ese es uno de los motivos por los que podemos contestar de cualquier manera, entrecomillado, a las preguntas de nuestros hijos. Otro de los motivos puede ser por tiempo, porque no tengamos el tiempo suficiente en ese momento como para prestarle la atención que requiere y entonces contestamos cualquier cosa. Y otro de los motivos es que no nos... ¡Uy, perdón! Que le he dado con el pie aquí al trípode al lado de la luz y os he hecho aquí el vaivén, perdonad. Y otro de los motivos es que no lo consideremos suficientemente importante, porque pueden ser preguntas que para nosotros pensamos que no necesariamente tenemos que profundizar en el tema, ¿no? A lo mejor de por qué el cielo es azul o por qué, no sé, o por qué cae agua de las nubes o de cualquier otra manera, ¿no? Entonces, al final esto tiene unas graves consecuencias en el crecimiento mental, emocional e incluso espiritual de nuestros hijos, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos evitar y a ellos, además, cómo podemos acompañarles para que eso no ocurra, evidentemente. Porque mirad,
Preguntas de tipo, no sé, ¿por qué las botellas son redondas? Ahora que tengo aquí una botella, ¿no? ¿Por qué las botellas son redondas? O existen los superhéroes, por ejemplo. Si estamos en un momento de prisa o que no le damos la suficiente importancia a la pregunta, le vamos a decir, pues no, no existen, solamente existen las películas. Y ya está, y nos vamos a quedar ahí. Ahí al final lo que estamos haciendo es que lleguen a aprender que primero, que no son importantes para nosotros, que no les prestamos la atención suficiente, con lo cual automáticamente piensan que no son tan importantes. Pero es que además van a aprender a que es malo preguntarse las cosas, ¿no? Que es negativo utilizar tanto la mente a nivel de esa curiosidad. Y al final, esa curiosidad es lo que va a permitir que tengan mayor creatividad, porque ahora vamos a hablar de la creatividad y además un poquito más en profundidad, ¿vale? Porque es fundamental para algo que no te lo puedes imaginar, porque solemos asociar la creatividad a a tener ideas a nivel artísticas, ¿no? De cuadros para pintar o de diseño, lo solemos vincular a eso. Y hay algo fundamental en nuestra vida y sobre todo en la vida de nuestros hijos para lo que van a necesitar la creatividad. Entonces, en una pregunta como la que ponía de ejemplo de ¿existen los superhéroes? Mamá, papá, ¿existen los superhéroes? Y enseguida decimos, no, no, eso solamente en las películas. Bueno, pues, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta el poder profundizar más allá y decirle, lo primero, un consejo? Si en ese momento no tienes tiempo, estás teletrabajando, estás ocupado, ocupada en otras tareas y no puedes realmente en ese momento prestarle la atención, se lo explicamos, les explicamos y decimos, mira, realmente quiero tomarme el tiempo para investigarlo contigo, para que lo podamos mirar, para darte una respuesta más en condiciones. Ahora mismo no puedo porque estoy haciendo esto, bueno, cuando termine esto, o por la tarde, o cuando sea. Les concretamos cuando lo miraremos juntos. ¿Te parece que lo miremos juntos? Y hoy en día tenemos San Google que nos da la respuesta. De una manera podemos investigar y podemos alentar e incentivar esa búsqueda, esa investigación. Porque ahí estamos promoviendo la curiosidad. Pero claro, es que daos cuenta, por favor, ser conscientes, llevarlo ahí a vuestra conciencia, la cantidad de veces que nos preguntan de todo, porque es natural, afortunadamente es natural, esa curiosidad innata, nos preguntan de todo y muchísimas veces les coartamos y les contestamos cualquier cosa. Cualquier cosa. Y lo que tenemos que hacer es tomarnos el tiempo para alentarles esa curiosidad. Entonces, no solamente, aunque no sepamos la respuesta, buscarla con ellos, sino que incluso aunque sepamos la respuesta, aunque sea algo sencillo, que sabemos la respuesta y sabemos dársela, tampoco vamos a dársela siempre a la primera. Vamos a promover que él mismo o ella misma intente, bueno, plantearse la pregunta y contestarse con según qué respuestas. Y les iremos acompañando, les iremos guiando para que vayan haciéndose otra pregunta. Ay, si fuese así, ¿tú cómo crees que haría? Entonces, por ejemplo, seguimos con los superhéroes. Claro, los hemos visto en las películas, vale. A ver, ¿qué tipo de poder te refieres? Vamos a pensar en un superhéroe en concreto, ¿no? Vamos a pensar, no sé, en la fuerza, en tener superfuerza. Bueno, ¿qué te parece? ¿Crees que puede haber alguien capaz de levantar un edificio? ¿Qué te parece? ¿Tú crees que sí? ¿Crees más bien que no? O, bueno, no todo es blanco ni es negro, vamos a ver y juntos vamos a investigar y vamos a buscar esa información. Bueno, pues sí que hay personas que tienen, según qué capacidades más desarrolladas, a nivel de, por ejemplo, también fuerza. Oye, ¿qué te parece si buscamos el máximo peso que ha podido coger una persona? Y les hablamos, el Guinness de los récords. En fin, una cosa lleva a la otra, pero en ese proceso de poder dar una respuesta, les estamos prestando la atención que requieren y además les estamos acompañando y provocando que ellos mismos se generen más preguntas. Y también les enseñamos a investigar y a buscar esa información. Entonces, esta curiosidad va a ser imprescindible para que puedan desarrollar la creatividad, como os decía. ¿Y para qué es tan importante la creatividad? Bueno, pues lejos de ser, como os decía, solamente a nivel estético, a nivel de diseño, de tener buenas ideas o ser como muy creativos, porque yo soy la primera que durante muchísimos años de mi vida decía que no era muy creativa, que yo no era muy creativa. Bueno, somos
Todos, y ahora, bueno, pues no tengo más que ver este resultado, que no solamente es a nivel de contenido de escrito, sino incluso las actividades que he creado de realidad aumentada, partiendo de cero, ¿no? Y entonces dices, bueno, qué equivocados estamos, ¿no? Como esto, todo. Entonces, estamos llenos de creatividad por esencia y por naturaleza las personas. Ahora, para ellos es importante que les acompañemos y las trabajen y las estimulen. Pero ¿para qué es fundamental, como te decía, la creatividad? La creatividad es indispensable para solucionar problemas. Para solucionar problemas. Cualquier circunstancia que se encuentren nuestros hijos van a necesitar, para solventarla, para solucionarla, van a necesitar de la creatividad. ¿Para qué? Porque en definitiva se trata de buscar diferentes maneras de resolver esa situación que tengan delante de ellos. Y como sabemos, una de las cosas que más miedo nos pueden dar a los padres es precisamente qué tipo de situaciones se pueden ver inmersos y qué decisiones van a tomar, ¿no? Que sean las correctas, que sean las más adecuadas para ellos. La creatividad la van a necesitar para poder hacer frente a esas situaciones. Entonces la creatividad, si la estamos matando, contestando de cualquier manera, con rapidez y porque no nos queremos sentir vulnerables ante ellos a las preguntas que tienen, ahí estamos poniendo como una losa tremenda a la creatividad, ¿no? Hay unas preguntas que además, claro, son, como nos vienen de ellos, nos pueden causar hasta gracia, porque por ejemplo, no nos las hemos planteado. Yo últimamente, mi hija de 8 años me plantea unas preguntas que me viene fenomenal para buscar el resultado, porque primero, nunca me las había planteado, que yo recuerde, pero ni siquiera de adulta, y no sabía la respuesta, pero preguntas del tipo, me apunto por aquí alguna, si por ejemplo en el espacio podemos gritar. Pues bueno, yo intuía la respuesta, ¿no? Pero encantada de decir, pues vamos a investigar, pero primero, antes de llegar y buscar directamente, ¿tú qué crees? ¿Y por qué crees que sí? ¿Y por qué crees que no? Y habíamos llegado por nosotras mismas a la respuesta, pero evidentemente no teníamos toda la información ni la confirmación. Entonces, luego ya juntas buscamos y lo encontramos. O también, por ejemplo, si los animales se entienden entre ellos. Esa es como una pregunta también muy típica, ¿no? Los animales se entienden entre ellos, tienen un lenguaje entre ellos. Bueno, pues no solamente nos vamos a quedar en la superficie, sino que vamos a investigar y vamos a buscarla más. Entonces, ellos también tienen que descubrir por su parte que la creatividad no es solamente tener ideas estéticas, como hablábamos, y plasmadas a nivel artístico, ¿no? En esculturas, en pinturas, en música. No se trata solamente de eso la creatividad, sino fundamental para encontrar la solución a los problemas. Entonces, por ejemplo, quería compartir con vosotros cómo en el tercer tomo, en Tú diriges tu vida, uno de los aspectos que se trabaja es la creatividad y también el hambre de aprender. Aquí lo llamo así, hambre de aprender, que es esa curiosidad. Entonces, si les estamos matando, como digo, contestando de cualquier manera sus preguntas, van a asociar que preguntar es malo y la pregunta es esencial para llegar a ideas y soluciones a problemas, situaciones, adversidades, a todo. Y para avanzar, también para inventar. Aquí van a descubrir, por ejemplo, en Tú diriges tu vida, como llegan al rol de director o directora de su vida, como buen director, son las 3 palabras clave: luces, cámara y acción. Y cada uno de estos términos viene fenomenal porque se aplica a diferentes aspectos. Es decir, luces es lo que arroja luz, como su nombre indica, ¿no?, a la pantalla. Entonces, a nuestra vida, ¿qué nos arroja luz? ¿Qué tipo de información es la que nos puede inspirar, nos puede ayudar a crecer? Eso en cuanto a luces. Y, por ejemplo, dentro de luces están los focos que tenemos todos de por sí innatos, pero tenemos que activarlos, tenemos que activar esos focos. ¿Y cómo se activan esos focos? Bueno, pues ahí ya dentro de cada término es como lo van aprendiendo. Claro, estamos en luces, Israel, eso es. Dentro de luces tenemos el foco de la actitud, tenemos el foco del compromiso, el del respeto, el de la gratitud, y tenemos el foco H al cuadrado. H al cuadrado es... Una de las H's es hambre de aprender y la otra H es de humildad. Va muy unido, porque para tener hambre de aprender necesitamos ser humildes, tener la humildad suficiente para reconocer
que no lo sabemos todo, que podemos aprender muchísimo más. Ahí nosotros como padres, como adultos acompañando a los niños y jóvenes, tenemos que ser ejemplo. Por eso la importancia de no contestar solamente por no quedar en evidencia delante de ellos, ¿no? Tenemos que dar ejemplo. Ese hambre de aprender, esa humildad de decir, no lo sé todo, lo voy a aprender y además lo voy a aprender contigo y vamos a investigar. Eso es fundamental. ¿De acuerdo? Y la creatividad la van a ver dentro de la sección de cámara. Si las luces es aquello que nos inspira, aquello que nos arroja información y nos ayuda a crecer, la cámara en un rodaje, por mucho que al final se diga acción, si antes no se ha dicho cámara y no se han puesto a grabar las cámaras, en la pantalla no se va a ver nada, ¿no? Eso es evidente en un rodaje de película. Hay que activar las cámaras. Por eso, después de decir luces, viene cámara. Se activan las cámaras, ¿vale? Nosotros en nuestro caso, en nuestra vida, ¿qué tipo de cámaras tenemos? Bueno, pues tenemos la cámara del entusiasmo, la cámara de la creatividad, la de la planificación, la de la paciencia y la de la lectura. Y quiero leer un extracto pequeñito. A ver, la página 165. Aquí, por ejemplo, llegamos a la sección, me alegro vuestros corazones, a la sección de cámara. Y dentro de cámara es lo que van a ver esos 5 tipos de cámaras que hay que activar, que todos tenemos, pero que hay que activar dándole al botoncito de cada cámara para que empiece en modo grabación. Y entonces hay diferentes formas de activar cada una de esas cámaras. Entonces tenemos la cámara del entusiasmo, como os he dicho, y luego llegamos a la cámara de la creatividad. Y entonces aquí ven, dice, dime una cosa, ¿tú crees que eres creativo? ¿Creativa? Si no se te da muy bien dibujar, las actividades de arte o inventar cosas, quizás creas que no lo eres. Y no es cierto, porque todas las personas somos creativas. Sí, también tú. Todos podemos tener nuevas ideas para crear cosas. Puede ser algo bonito a la vista, como pintar cuadros, hacer figuras de barro, hacer fotos, etc. Al oído, como componer música. Al gusto, como cocinar, etc. ¿No te parece increíble que cada uno podamos crear lo que queramos? Algo único, que nadie más en todo el mundo pueda crear exactamente igual. Porque cada uno creamos según cómo somos, las cosas que sabemos. ¡Wow! Increíble. Pero igual no sabías que la creatividad también sirve para solucionar problemas. Esto es importante, que ellos lo sepan. Que para esa creatividad es la que les va a servir para solucionar las cosas que se vayan encontrando, ¿no? Entonces, ante esas circunstancias, ante esos problemas que vayan a encontrarse, vamos a enseñarles, aquí es como les explico una técnica, les explico varias y yo quiero compartir con vosotros una de ellas, para poder encontrar esas soluciones. Y además, como no podía ser de otra manera, es de una forma divertida y amena. Vale, entonces eso sí que es bueno, porque problemas tenemos todos, más grandes o más pequeños, pero todos los tenemos. Te cuento un truco muy bueno. Cámbiale el nombre y en lugar de problema, llámale reto. Eso para empezar, lo primero, ¿vale? Y así, casi sin darte cuenta, en lugar de estar preocupado porque hay algo que no sabes cómo solucionar, estarás más motivado para encontrar esa solución, ¿vale? Desde que naces, eres creativo. Eso estoy leyendo por aquí, ¿vale? Luego aquí tenemos que os voy a explicar ahora por qué es el porqué de ese dibujo. Desde que naces eres creativo, tienes la cámara con el on encendido, pero no es suficiente. Si te pusieras a grabar directamente, estaría todo tan borroso que no se vería prácticamente nada. Porque hay que ir pulsando varios interruptores de la cámara para que esté enfocada totalmente. A cada botón que pulses, aumenta la calidad de grabación. Va subiendo hasta llegar a alta definición. Aquí los tienes. Estos son los botones para pulsar cuando tengas que solucionar algo. Y tenemos los botoncitos, diferentes botones. Entonces vamos a ver uno de ellos. Lo primero, sal de la pantalla. De aquí la ilustración. Como si no fueras protagonista. Eres espectador. Aquí tenemos la ilustración en la que va a salir de la pantalla para ponerse en el lugar del espectador. En el capítulo Bélicas
de Tú protagonizas tu vida, que es el segundo volumen, te explicaba cómo hacerlo. Hay un capítulo en concreto del segundo volumen de Tú protagonizas tu vida en el que se ve, que es este, en el que se aprende las ventajas de, en según qué circunstancias, salir de la pantalla de nuestra vida, ¿no? Y ponernos como espectadores, a ver las cosas con perspectiva y ver qué es cómo reaccionaríamos. Otro botón que tenemos aquí para poder activar la alta calidad de la cámara, ya como espectador piensa, este recurso de verdad es buenísimo, buenísimo, y me encanta compartirlo con vosotros porque aquí lo van a aprender ellos y vosotros cuando lo disfrutéis, ¿no? con vuestros hijos. Dice, ya como espectador o espectadora, piensa en 5 formas de poder solucionarlo. 3 de ellas pueden ser cosas imposibles, alocadas, o sea, totalmente irreales, pero que lo solucionarían. Por ejemplo, y ahora vamos a poner un ejemplo que alguna vez seguro que les ha pasado. Te has olvidado en clase el libro de mates y no puedes hacer los deberes. Y entonces, ante eso, que seguro que os suena, ¿no? Un caso de estos, bueno, ante esto, tiene que pensar en 5 opciones que solucionarían el problema que tiene. ¿Qué problema tiene? Bueno, pues que tiene que hacer unas tareas para el colegio de matemáticas y se ha dejado el libro o el cuaderno en el colegio. ¿Qué 5 situaciones solucionarían ese problema? Y de las 5 hay unas que pueden ser alocadas, que pueden ser totalmente irreales, pero se pueden decir dentro de esas 5. 3 de ellas pueden ser alocadas, ¿vale? Por ejemplo, aquí, pues ¿qué 5 opciones? Bueno, puedes llevar un dron articulado hasta el colegio, que lo entrarías en clase y cogerías el libro. Esa es una alocada. Otra, teletransportarte, lo coges y lo vuelves a casa. Otra, pedirle a algún compañero que te envíe foto de las páginas que necesitas. Otra, ponerte una capa de invisibilidad para colarte en tu clase y coger el libro. Otra, buscar en internet una edición digital del libro en la página de su editorial, por ejemplo. Pero cuando va a empezar por las alocadas, va a empezar por las inverosímiles y por las que no se pueden cumplir. Pero eso le ayudará a llegar a las otras. Pero al final es no darles nosotros la solución y que sean ellos quien ejerciten esa forma de pensar. Entonces, claro, además es divertido porque les llama la atención el buscar opciones que no se pueden llevar a la realidad, pero que le solucionaría su situación, ¿no? Entonces, quitando las 3 ideas irreales, te quedarán 2 posibles soluciones, que sí que serán reales. Entonces, ahora elige entre las 2 cuál es mejor. Para encontrarlas, el truco está en mirar de diferente manera. Mirar de diferente manera es ese pensar fuera de la caja, ¿no? Que os decía también estos días atrás. Es fundamental que aprendan a pensar, es que es lo más importante. Y como adulto también te lo aconsejo, acostúmbrate a pensar fuera de la caja, porque nos han acostumbrado a seguir al rebaño, a hacer lo mismo que los demás y a pensar lo mismo de los demás. Y a nivel de información, de conformarnos con lo primero que escuchamos y creer lo primero que escuchamos. Por favor, de verdad, continuamente el hacernos las preguntas y el decir, bueno, esto puede ser que sea de otra manera, es posible, ¿no? Voy a pensar fuera de la caja. Y eso es lo que hace al final que crezcamos, porque llevamos a la conciencia y descubrimos muchísimas cosas, ¿no? Vale, aquí, vale. Aquí seguimos con los botones. Otros botones para poder practicar la creatividad, porque es fundamental, fundamental. Ahora, ejemplos. Lo importante, que como os decía, de hacerse preguntas, ¿vale? Aquí, ¿sabías que ha habido grandes inventos que se descubrieron por accidente? ¿Vale? Y dice, las cerillas. Un boticario usó un palo de madera para remover una mezcla que estaba preparando. Esa mezcla se secó en la punta y cuando intentó quitarla raspando el palo contra el suelo de piedra, creó fuego. Por ejemplo, el microondas, su inventor estaba trabajando cerca de un magnetón, que es un aparato para medir distancias y velocidades. Y estaba trabajando en ese aparato. Se dio cuenta que se había derretido una chocolatina que llevaba en su bolsillo. Debía de tratarse de la radiación. Lo siguiente que probó fue meter un huevo y maíz y consiguió huevo frito y palomitas. Y así descubrió sin querer que podía usarse para cocinar sin fuego. Entonces, si esta persona, por ejemplo, en el caso del microondas, si no va más allá
y no tiene ejercitada el preguntarse, la curiosidad, el estar con el encendido, ¿no? Con el radar encendido de atento a las cosas y preguntarte, bueno, pues se habría dado cuenta que se había derretido el chocolate y ya está, no le habría dado más allá, ¿no? No habría ido más allá, entonces eso es fundamental. Y aquí hay una parte muy importante en la que descubre que, bueno, que según qué cosas, según qué situaciones, son para pedir ayuda y para consultar con otras personas para que te ayuden a buscar soluciones. Por ejemplo, hay veces que son cosas importantes, entonces es mejor comentar lo que te ocurre con tu familia. Ellos siempre te ayudarán y para eso puedes pulsar este interruptor. Y aquí hay un interruptor que es brainstorming, por ejemplo, o lluvia de ideas. Y aprenden cómo es el procedimiento de la lluvia de ideas. Entonces, esto en concreto, por ejemplo, solamente de la creatividad. Porque, insisto, mi propósito son ellos. Entonces, yo aquí con vosotros comparto a nivel de adultos para que tengáis en cuenta en el acompañamiento de vuestros hijos. Pero ellos aquí lo aprenden de esta manera como os he podido enseñar, de una manera pues práctica, amena, divertida, con ejemplos, porque bueno, luego aquí llegan también manualidades, llegan actividades de realidad aumentada para poder seguir trabajando con la importancia de esas preguntas y de esa creatividad, de estar en esa actitud constante de preguntarse. Entonces, yo por favor, ahora cada vez que tu hijo o tu hija te pregunte algo, llévalo a la conciencia, que se te enciendan las bombillitas, porque estamos muy acostumbrados a contestar, cualquier cosa, lo primero que nos viene, o si sabemos la respuesta, aunque la sepamos, por favor vamos a alentarles a que ellos también busquen por su cuenta, en sus recursos, que tienen esos recursos naturales. Lo que tenemos que hacer es que no se apaguen y además acompañarles para que lo vayan potenciando. Entonces, si te parece, yo puedo ayudarte para que ellos puedan aprender esto, no solamente a gestión mental, sino también emocional y también espiritual, en cuanto a conectar con su verdadera esencia, su verdadero yo. Si quieres seguir profundizando sobre todo esto y trabajarlo con ellos, con tus hijos, puedes conseguir la saga Tú creas tu vida, que son páginas, más de 720 páginas escritas y luego más de 50 códigos QR con información complementaria, manualidades, actividades y todo. Si la quieres tener es tan fácil como ir a mi página web, que se llama como yo, raquelcabellojimeno.com. Ahí vais a obtener la saga y a mí en cuanto me llega, pues evidentemente me pongo para que la tengáis, a prepararlo para que la tengáis lo antes posible y además el momento de las dedicatorias, de escribirlas con toda mi alma y con todo mi amor, que no solamente están en los libros, sino que ahí en la dedicatoria os va y mi vibración, y además yo sé que luego me lo decís que os encantan esas palabras que os pongo, ¿no?, al inicio, y entonces deseando que las tengáis cuanto antes. Las envío directamente, porque me preguntáis muchas veces, las envío a cualquier parte del mundo. Tú creas tu vida, ha viajado ya en avión muchas veces y ya está en muchos países fuera de España. Además llega muy pronto. Bueno, si estás en España, pues máximo 48 horas en días laborables, y si estás fuera, según dónde, pues es que es una semana y pico. La cuestión que cuanto antes pues puedas decidirlo, tomar la decisión, pues antes te llegará, y yo deseando, porque por eso lo comparto, ¿no?, para que podáis ver qué tipo de información es la que contiene. No solamente espiritual, no solamente emocional, no solamente mental, es el engranaje perfecto, ¿no?, porque somos esos tres ámbitos, no solamente somos mente, ni solamente somos espíritu o alma, ni solamente somos emociones. Hay que saber trabajar todo eso para tener una vida consciente, un transitar por la vida feliz, en definitiva, feliz. Así que hoy empieza esta ronda de contenido en cuanto a permite a tu hijo o a tu hija más curiosidad. Hoy en concreto he compartido esto contigo, que me parece fundamental. Entonces, igual hago hasta un reto, fíjate lo que te digo. Acabamos de terminar el reto de la cámara para enfocar hacia lo positivo. Igual, bueno, se me acaba de ocurrir, igual hago hasta un reto para que podamos afrontar de otra manera esas preguntas de nuestros hijos, bien sean incómodas, bien sean irrelevantes, nos puedan parecer sin importancia. No, hay que tener un proceso, y os voy a dar más recursos todos estos días para poder afrontar esas preguntas y de la mejor manera, con
tips y consejos fáciles, pero que al final es como todo, que lo llevemos a la conciencia. Cuando somos conscientes, tomamos acción y entonces eso mejora. Y lo que tenemos entre manos son nuestros hijos, con su futuro, con su película que se van a contar, esa voz interior que les va a acompañar durante toda su vida. Entonces es tan importante que podemos hacer muchísimo, muchísimo. Lo primero, aprender, porque nadie nos ha enseñado. Así que lo primero, aprender. Por eso yo aquí me tenéis para poder compartir todo esto y muchísimo más con todos vosotros. Y por eso yo he creado esto, para que ellos lo puedan aprender jugando de una manera divertida. Nos vamos a ver por aquí todos estos días, ya lo sabes, voy a seguir compartiendo contenido. Si a ti te ha servido esto, por favor, te agradecería que etiquetases a alguien en los comentarios que creas que le puede servir, que lo compartáis, que me ayudéis a difundir este mensaje que es tan necesario y tan urgente, que los niños y jóvenes lo aprendan ya, y también los adultos, que podáis recibir toda esta información que comparto con vosotros para que nuestro acompañamiento para ellos sea el mejor. Os quiero un montón a todos, nos vemos aquí mañana y bueno, espero vuestros comentarios, por favor, vuestros likes. Muchísimas gracias, nos vemos hasta mañana.